elecciones por demás significativas, importantes y que con seguridad van a marcar un hito, un momento trascendental para la historia democrática del país. El tema del foro es elecciones y agroexportación, una respuesta viable y sostenible a la crisis. Yo cuando veía y me decían, estamos organizando un foro, los de Fundación Tierra, los organizadores, yo decía, bueno, nuevamente candidatos. Y la novedad y lo que me parece súper interesante es que no hay candidatos, porque hay un momento de foritis, ¿no? Hay foros por todas partes, con todos los temas habidos y por haber, y creo que más bien este espacio es un foro a la inversa, foro con la sociedad civil, con las instituciones, con organizaciones, con ciudadanos y ciudadanas, que sin lugar a dudas están picados, motivados por este tema que están planteando los candidatos presidenciales, vicepresidenciales y las organizaciones políticas en diferentes espacios. No hace mucho, hace un par de semanas, ustedes han debido ver cómo todos los candidatos, excepto uno, se han enfilado, han ido muy emocionados al llamado de la agroindustria en Santa Cruz, han estado presentes y han hecho varias acotaciones, varias propuestas. Y bueno, precisamente para hablar sobre ese tema, estamos acá con Juan Pablo Chumacero, es director de Fundación Tierra. Gracias por la invitación, Juan Pablo, y bienvenido. También está junto a mí Giovanna Morales, ella es abogada, asesora jurídica, ella es parte también de la Fundación Tierra, y para este espacio de más o menos una hora, tenemos las propuestas electorales relacionadas con la agroindustria, y ellos precisamente van a ser quienes nos van a dar las pautas y quienes han hecho un análisis exhaustivo sobre las propuestas que se han ido lanzando, y con seguridad nos darán pistas de qué propuestas de los candidatos son viables, cuáles no serán viables, pero además cuáles tendrán las trampitas, ¿no? Porque hay quienes se han planteado, por ejemplo, biotecnología irrestricta, ¿no es cierto? O apoyar al sector productivo desde el día cero. ¿Qué implica eso? ¿Cómo? ¿No es cierto? Con seguridad vamos a ir viendo esto a medida que ellos nos vayan a plantear sus puntos. Entonces, vamos a comenzar con Juan Pablo, que tiene más o menos como media hora, ¿sí? Media hora para exponernos, y yo voy a poner el cronómetro 5 minutos antes, yo le voy a alertar para que vaya terminando su exposición. Voy a hacer lo mismo con Giovanna, y al final van a venir las preguntas. Entonces, no se olviden apuntar sus preguntas, que sean preguntas concretas dirigidas a los expositores. Entonces, Juan Pablo, te doy la palabra y bueno, adelante, coméntanos sobre este balance de las propuestas electorales, diésel, mitigación, entre otros. Gracias, Nancy. Yo me voy a venir aquí porque desde aquí controlo la presentación. En realidad este panel está compuesto por 2 presentaciones, que en realidad es una sola, ¿no? Que versa sobre lo que se está planteando en términos de propuesta electoral desde las distintas instancias. Yo voy a hablar un poco más desde el componente productivo específicamente, y luego pues entraremos a ver la cuestión más medioambiental. Pero como a mí me toca iniciar, me gustaría también enmarcar un poco cómo caen las propuestas específicas sobre la cuestión agroindustrial. Y obviamente, como todos conocemos y vivimos cotidianamente, pues todo parte en la crisis económica y sus lazos con la crisis energética en el país, ¿no? Muy rápidamente, porque estas son cosas que ya manejamos en nuestra cotidianidad, pues hace ya varios años que los ingresos por la exportación del gas han disminuido notoriamente, y cada año que pasa disminuyen más. Esto ha afectado notoriamente el ingreso de divisas al país,
¿no? El ingreso de dólares a nuestra economía ha bajado enormemente porque el gas era la principal fuente de divisas, ¿no? Pero además era la principal fuente de ingresos para el Estado, para el gobierno. Y en una situación donde escasea un producto, lo lógico es que suba el precio de este producto, ¿no? Y eso está pasando con los dólares. No hay dólares y por lo tanto sube el precio. Hace un mes el dólar ha llegado a casi 20 bolivianos en el mercado negro. El dólar blue que le dicen, ¿no? Ahora está en 4,6. Entonces hay una devaluación en la práctica, ¿no? En el mercado informal, pero que vivimos sus efectos cotidianamente todos nosotros. Esto tiene un impacto directo también en el abastecimiento de combustibles porque nuestra producción de diésel ha venido disminuyendo constantemente y lo mismo de la gasolina y desde hace varios años que importamos combustibles. Pero para comprar esos combustibles se necesitan dólares y como no hay dólares nos cuesta mucho pagar el combustible que compramos a nuestros países vecinos. Y encima está la cuestión de que pues subvencionamos los combustibles, ¿no? Entonces hay un doble efecto de escasez y también de precio sobre la crisis energética en el país. Y esto ha generado una inflación generalizada, estamos hablando de incremento de precios a todo nivel, desde el 20-30% hasta productos que han subido hasta un 100% los precios y que lo vive la gente cada día. Y como resulta que nuestros ingresos por el gas han caído enormemente, pues el gobierno ha tenido que prestarse internamente del Banco Central, de la gestora y también deuda externa, ¿no? Entonces nuestros niveles de deuda estatal en general, interna y externa, son enormes y van con una tendencia creciente, ¿no? Tanto que estamos en una situación de posibilidad de riesgo de quiebra del país, ¿no? Que en algunos momentos del año pasado pues hemos estado bastante cerca. En este marco, las propuestas que se plantean desde las alianzas, desde los partidos políticos, pues están fundamentalmente enfocados a estabilizar la economía y reencaminarla. Ese es el marco grande en el cual se enmarca lo que estamos discutiendo el día de hoy. Las propuestas macroeconómicas de estabilización y las propuestas de orden productivo. En las de estabilización, igual lo venimos escuchando, ¿no? La necesidad de acceder a un fondo de estabilización, ya sea con préstamos de 10.000, 12.000 millones de dólares desde el Fondo Monetario Internacional, de vender por adelantado la producción de litio, renegociar la deuda externa, buscar maneras creativas de conseguir un fondo grande, contundente, que nos permita restablecer el equilibrio en la economía en términos de precios, en términos de divisas, etcétera, ¿no? Esto va ligado de la idea de reducir el déficit fiscal, achicar el Estado, disminuir el personal que trabaja en el gobierno, eliminar gastos superfluos, cerrar las empresas públicas deficitarias, etcétera, ¿no? Un tema que es común en casi todas las propuestas electorales también es la eliminación de las subvenciones, ya sea de un solo saque o de manera gradual, pero es un tema que nos va a caer sea quien sea el que gane las elecciones. También está el debate sobre anular el tipo de cambio fijo, ¿no? Entrar a un sistema tipo de cambio flexible y obviamente frenar la inflación. La idea es volver a generar la confianza en la economía y con esto generar un clima favorable para la inversión, porque se necesita la inversión privada y pública para encarar la cuestión productiva. Sin embargo, lo que no se dice en las propuestas o se dice de manera velada es que todas estas políticas de estabilización tienen un costo social enorme, ¿no? Porque reducir el déficit fiscal, reducir el gasto público, subir los precios de los combustibles, establecer un tipo de cambio flexible, todo esto impacta directamente en el bolsillo de la gente.
se nos vienen años muy duros donde va a haber un muy serio agravamiento de la situación de pobreza en el país, con mayor precariedad, con un crecimiento de la economía informal, con mayor desempleo. Y esta es una dimensión social esencial que se tiene que encarar en las propuestas electorales de manera mucho más contundente de la que se hace actualmente, ¿no? Porque es preciso decirle a la gente los impactos de las políticas económicas de estabilización que se van a asumir y cómo se van a encarar estos impactos negativos, ¿sí? Y la otra dimensión, una vez que se estabiliza la economía, es pues reencaminar la actividad productiva, apostar por un eje, un hito de desarrollo que nos permita reencarar la cosa. Hasta hace unos años dependíamos del gas. El gas nos generaba producción, nos generaba ingresos, empleo, y con el gas pues exportábamos una enorme cantidad de recursos al exterior y con esto ingresaba una enorme cantidad de divisas. El 2014, por solo exportaciones de hidrocarburos, teníamos como 6.000 millones de dólares, ¿no? Y con las divisas pues ya podíamos comprar aquellos productos que no producimos, como el diésel, como la gasolina y otro tipo de productos, ¿no? Pero además con los combustibles podemos asegurar el ciclo productivo del resto de las industrias, incluyendo el transporte, la agroindustria, la minería, etcétera, etcétera. Y lo que ha pasado es que con la ausencia del gas, todo este ciclo virtuoso de producción, exportación, generación de divisas y gastos e inversión se rompe. Y es esto lo que tenemos que combatir con las políticas productivas. ¿Cómo reemplazamos el gas para que el ciclo virtuoso se vuelva a regenerar? Porque ahorita, como no existe el gas, todo el ciclo entra más bien en un ciclo negativo, un ciclo de deterioro constante. Y aquí las apuestas de las propuestas de los partidos pues están apuntando en general a tres grandes áreas, todas de corte extractivo: una mayor profundización de la exploración de hidrocarburos, habilitación de reservas que hasta ahora no eran renovables, pues habrá que trabajarlas, una apuesta a la minería, ya sea de litio, ya sea de oro, ya sea de otros minerales, con cooperativas, con empresas y con un rol particular del Estado en función de quien lo proponga, y obviamente la agroindustria, ¿no? Exportación de oleaginosas, ganado vacuno de exportación, etcétera. Y también se menciona, obviamente, ¿no? Turismo, software, cultura, servicios, cierto nivel de industrialización, pero siempre de una manera secundarizada, cuando estas tres son los pilares esenciales. Y lo que no se menciona en las propuestas, o se menciona igual veladamente, es el enorme impacto socioambiental que estas tres actividades extractivas han tenido en el pasado y van a tener en el futuro, ¿no? En términos de deforestación, incendios, contaminación de recursos hídricos, el impacto del cambio climático, la biodiversidad, las amenazas a las áreas protegidas, a los territorios indígenas, a las comunidades campesinas y en general el ejercicio de derechos de pueblos indígenas en general. En este marco es que llegamos a las propuestas del sector agroexportador. Efectivamente, hace un mes ha habido el foro agropecuario, donde el sector agroindustrial pues presenta una serie de cifras, de datos, de perspectivas a futuro en términos del aporte que puede significar el sector agroindustrial a la economía nacional. Se habla de duplicar en muy poco tiempo la producción de soya, en triplicar la producción del maíz, y todo esto sin aumentar en una sola hectárea la mancha de producción agropecuaria nacional, sin ampliar la frontera agrícola. Básicamente todo en base a un incremento de rendimientos ligado al uso de semillas transgénicas y este tipo de cuestiones.
Son varios los puntos que se plantean desde el sector agroindustrial desde hace 20, 30 años, siguen siendo los mismos. Básicamente es titulación y seguridad jurídica sobre la producción, sobre la propiedad, el uso irrestricto de la biotecnología, que en este debate pues entendemos como el uso de semillas transgénicas. Ahora la incorporación de la dimensión de los biocombustibles para resolver la entrada de divisas y la crisis energética, y la consideración del agro como el motor de la economía y lo que supone pues ventajas como la libre exportación, la eliminación de cupos y todo un marco de políticas favorables al desarrollo de la agroindustria. Todos estos temas fueron presentados por el sector agroindustrial en Santa Cruz y la respuesta de los candidatos presentes fue inmediata y fue de un total alineamiento a este tipo de demandas, de necesidades, o entre comillas, necesidades del sector. Y este es un resumen de cómo se plantean las propuestas de cada alianza, de cada partido en estos temas. Tenemos una columna de si se considera a la agroindustria como el motor agroexportador de la economía nacional, la apuesta por la biotecnología, por las semillas transgénicas, la apuesta o el reconocimiento de avanzar en la industria de los biocombustibles, el tema específico de frenar a los avasallamientos, que está ligado al concepto de seguridad jurídica, y con esto también la consideración de que si la propiedad de la tierra para medianas y grandes propiedades debería cumplir una función económica y social, y que también se tocó en el foro y que también está marcado en el cuadro. Verán que las tres primeras propuestas, ¿no? de Tuto Quiroga, de Samuel Doray Medina, de Manfred Reyes Villa, que eran los tres candidatos que estuvieron en el foro agropecuario, pues prácticamente se alinean plenamente con estos 5 puntos troncales de la demanda del sector agroindustrial, con matices, ¿no? En algunos casos un poquito mayor de control, en otros casos con un explícito reconocimiento de no promover ningún tipo de fiscalización ni de control en temas de biotecnología, por ejemplo. Pero es muy evidente, ¿no? la alineación de los tres candidatos en estos términos, y que justamente son los que están en la mayor preferencia de votos en las últimas encuestas. El segundo grupo de la tabla son los partidos, los candidatos más alineados hacia el oficialismo, digamos, en una línea más o menos común, con diferencias obviamente, pero que tienen un origen común por lo menos, ¿no? Es notable que en este caso, en sus propuestas no se menciona explícitamente al sector agroindustrial, a pesar de que en la práctica el MAS, y por lo tanto la gente que más o menos comparte criterios con ellos, pues han estado muy de cerca colaborando con el sector agroindustrial desde cuando se analiza las distintas políticas públicas que se han ido emitiendo en favor del sector. Las leyes incendiarias, la flexibilización para permisos de desmonte, la facilitación de importación de insumos, de agroquímicos, de capital, el acceso a préstamos, el acceso a mercados preferentes con la Comunidad Andina de Naciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, los últimos 4 que sus propuestas no llegan a este nivel de especificidad o son bastante genéricas, o en algunos casos por una cuestión más ideológica, más ligada a miradas más liberales, pues ni siquiera se consideran estos temas dentro. Llama la atención que en la gran mayoría la apuesta por los biocombustibles es común. No hay un debate serio instaurado en la clase política sobre los reales beneficios o posibles beneficios, entre comillas, de los biocombustibles, y menos aún de los impactos en temas ambientales al respecto, y si realmente tiene sentido avanzar en algo desde una perspectiva económica y ambiental. Quiero mencionar algunas consideraciones
sobre estos 5 ejes que vale la pena precisar. Algunas de ellas ya fueron planteadas esta mañana. La seguridad jurídica para el sector agroexportador supone varias cosas. Primero, siempre se habla de titular las tierras, a pesar de que estamos con un 94% de avance del saneamiento de tierras, todavía se habla de la necesidad de titular tierras. Es más por discurso que otra cosa. Pero sí, un tema que es esencial es el respeto a la propiedad privada, ¿no? Y la cuestión de frenar a los avasallamientos. Y creo que en esta perspectiva Alcides ha explicado muy bien lo que sucede. Y yo simplemente mencionaría que no solo las propiedades privadas son avasalladas, también tierras fiscales, también territorios indígenas, también áreas protegidas. En la prensa salen unos cuantos casos, los más visibles, los que más conflictividad han generado, pero en listas del mismo gobierno se hablaba de hace un año y medio, casi 2, de más de 200 avasallamientos registrados en 2 o 3 años, y esta tendencia sigue creciente. Creo que es importante hablar del incremento del uso de la fuerza y de la violencia en los avasallamientos. De repente se usan armas de fuego, de repente hay tiroteos entre la policía y los avasalladores, hay secuestros, y poco a poco se va articulando esto a la dimensión más de criminalidad, ¿no? Y se especula también sobre lazos con el narcotráfico y con otro tipo de crímenes. Y un tema que vale la pena destacar es el vínculo del avasallamiento con el Estado, ¿no? Ya decía Alcides esta mañana, hace un rato, en la mañana, que por lo menos en los casos más visibles se avasallan propiedades privadas donde no se tiene claro el derecho propietario, donde ese derecho está en litigio o está en proceso de definición, ya sea porque les quitaron las tierras a algún narcotraficante, o porque son tierras en reservas forestales, o están en pleno proceso de saneamiento, o están en un litigio ante el Tribunal Agroambiental. Pero esta información llega a los grupos de avasalladores. ¿Y de dónde llega? Desde el Estado, desde las instancias que velan por el derecho propietario, y llega por debajo. Esa información no la tenemos las ONGs, no la tienen los investigadores, pasa por debajo, subterráneamente, empleando los lazos que se tienen en términos de acceso y de negociación de poder, y se dan los avasallamientos, ¿no? Y con esto viene también la impunidad. No conocemos ni un solo caso de alguien encarcelado por avasallar tierras y por traficar tierras. Hay procesos, pero que no concluyen efectivamente en aplicar las sanciones correspondientes. Y el otro tema ligado a la seguridad jurídica es esto de la verificación de la función económica social. La propiedad agraria tiene que cumplir una función social, así lo establece la ley agraria, la ley de reforma agraria del 53, lo establece la Constitución, lo establece la ley INRA. No es un derecho propietario absoluto, como el que puedes tener sobre un auto o sobre tu casa. Y esto es porque, al ser un bien común de todo el país, ¿no? Y que representa además las posibilidades de producir y satisfacer necesidades alimentarias básicas de la población, pues tiene que tener este carácter. Y la mediana y la gran propiedad tienen que cumplir una función económica social, entendida como el uso sostenible de la tierra, no solo para agricultura, sino también para forestación, conservación de biodiversidad, beneficiar al interés colectivo. Y esto es un tema esencial que no se debe perder en nuestra legislación. Y la propuesta de los empresarios hace un mes era justamente suspenderemos la verificación de la función económica y social por los siguientes 10 años.
Y hace unos meses había una propuesta de ley en la Asamblea que establecía lo mismo, pero solo para 7 años. Porque el sector agroindustrial parece que ve la verificación de la FES como una amenaza a sus intereses. Se confunde un concepto esencial como este con la arbitrariedad estatal. Porque claro, hay funcionarios en el Estado que pueden distorsionar la norma y que, velando por intereses de orden privado, pueden mal ejecutar o mal verificar la FES. Pero el problema, bueno, la cuestión no es criticar la FES en sí, sino más bien lo que hay que trabajar es generar las condiciones de capacidades y de voluntades necesarias para que el INRA haga un trabajo eficiente, serio, ajeno a la corrupción, para verificar la FES, que se la verifique bien, que se considere en cuestiones de orden ambiental para hacerlo, y no solo tumbar monte para producir, que se considere vocaciones de orden forestal, vocaciones de orden turístico, etcétera, etcétera. Entonces, aquí de entrada el sector agroindustrial parte mal, ¿no? No hay que oponerse a la FES, hay que más bien trabajar a que se la verifique correctamente, porque el marco normativo es claro y cumple un rol esencial. La biotecnología, las semillas transgénicas. En el país tenemos la soya Roundup Ready, ya aprobada en el 2005. Se la aprobó el 2005, pero ya se venía sembrando de contrabando desde finales del 90 y pico, 98, 99. Cuando se aprobó la soya transgénica Roundup Ready, ya el 80-90% de la superficie nacional tenía soya transgénica. Ahora está pasando lo mismo. Ya nos decía Alcides esta mañana, el 77% de la superficie cultivada de maíz en Santa Cruz ya es maíz transgénico. Y se supone que actualmente también hay superficie de nuevas semillas de soya, la soya intacta y la soya HB4. No tenemos los datos, pero es un hecho conocido en el medio productivo en Santa Cruz. La soya HB4, por ejemplo, es una semilla de soya resistente al glufosinato de amonio, un tipo de agroquímico muy fuerte, muy venenoso, que destruye todas las hierbas con las cuales se pone en contacto. Y en los últimos 4 o 5 años, la importación del glufosinato ha crecido exponencialmente en 6 o 7 veces. ¿Cuál es la razón? Se le está sembrando el contrabando en Santa Cruz. Y resulta que, lo mostraba Marco Patiño esta mañana, los rendimientos de la soya y del maíz también no han aumentado notoriamente en estos últimos años, a pesar de que ya se está sembrando y en una masiva cantidad. Entonces el discurso de que el acceso a biotecnología nos va a permitir duplicar o triplicar la producción nacional es enteramente falso. Habrá algún incremento, pero el 5 o 10%, como lo demuestran determinados estudios, de las mismas empresas que generan las semillas. El verdadero efecto de las semillas transgénicas en la realidad nacional es que disminuyen notoriamente el costo de la producción. Entonces la ventaja no es para el país, es para el productor, porque aumenta sus ingresos directamente. Y si encima consideramos que esta gente apenas paga impuestos y que tiene todas las facilidades del mundo, pues ahí hay un tema que debatir claramente, ¿no? Los biocombustibles. En los últimos años igual el gobierno se ha llenado la boca sobre biocombustibles. El 2018 se apostaba por la caña de azúcar, el 2021 se apostó por la palma africana y obviamente la cuestión de la soya también para producir biodiesel. Esto es interesante discriminar por tipo de cultivo. Sí hay avances interesantes en términos de producción de etanol a partir de la producción de caña, pero esto se puede explicar fundamentalmente gracias a la presencia del sector privado en la producción de azúcar, ¿no? Los ingenios, nuestra larga tradición de producción de caña de azúcar y la transición a la producción de etanol ha sido muy fácil.
Sin embargo, la apuesta estatal para producir palma africana en el norte de La Paz y en otros lugares del país ha sido totalmente un fracaso. El año pasado tenían que sembrarse 60.000 hectáreas de palma en el norte de La Paz y hasta hace unos meses no había más de 50 hectáreas sembradas. Por estas fechas dábamos una vuelta de campo por la región y donde encontrábamos plantines de palma africana de mi tamaño, todavía en los viveros, donde ya había pasado su tiempo para sembrarla correctamente, y es porque no habían logrado generar las condiciones necesarias en términos de técnicas, de financiamiento y de conocimiento práctico para encaminar el asunto, a pesar de que ya la planta de procesamiento está construida. Y esto también ha supuesto que en la práctica se vaya destinando también producción de soya, producción de aceite de soya, producción de soya en general, a la producción de biodiesel, para de alguna manera ir paliando la crisis de combustibles. Pero esto ha generado también un efecto contrario en términos de incremento del precio del aceite doméstico, porque esa soya que estaba destinada al consumo interno, vía aceite, pues ha ido a producirse biodiesel. Y a pesar de que se lo ha negado, ha tenido un impacto el incremento y la escasez, ¿no?, en la disponibilidad de aceite en el país en los últimos meses. Pero además resulta que ahora, en los últimos 2 meses, se ha destinado un monto importante, 100 millones o 300 millones, para promover la siembra de soya en el norte de La Paz. Y es porque lo de la palma no ha funcionado. Pero no tiene sentido promover la producción de biodiesel a partir de soya, porque la soya es que desde la concepción general es el producto estrella que tiene que ser exportado para generar las divisas y traer los dólares necesarios para reencaminar la economía. Pero si en vez de exportarla, la vamos a convertir en biodiesel para satisfacer otra necesidad, estamos perdiendo la posibilidad de generar divisas, ¿no? Y si encima competimos con el consumo interno nacional de las familias, pues realmente no es una cuestión coherente, y además que encima no hay ningún estudio que hable sobre factibilidades en estas líneas. Nuestras proyecciones sobre las apuestas estatales para la palma africana y la soya en términos de etanol y biodiesel suponen que incluso si todo se cumpliera y todo fuera bien de acuerdo a los planes del gobierno, nuestra dependencia en términos de diésel llegaría a ser 91% de importación y un 9% solo en producción interna, y con la gasolina pues hasta un 75%. Entonces no es realmente la gran respuesta a nuestros problemas. Yo creo que hay una serie de temas que como sociedad civil tenemos que preguntarnos, y tenemos que preguntar y exigir respuestas a nuestras clases políticas y dirigenciales. ¿Cuánto se va a agravar la pobreza y qué sectores serán los más afectados de la aplicación de políticas de estabilización como las que hemos visto muy rápidamente? ¿Qué mecanismos de protección social se proponen para enfrentar el incremento de precios y la pérdida del poder adquisitivo de nuestros bolsillos? ¿Cómo se puede controlar un efecto multiplicador del incremento de precio de la gasolina y del diésel en el incremento de precios de productos básicos? ¿Cuál va a ser el impacto en nuestra seguridad alimentaria? ¿Cómo va a ser el impacto de estos incrementos y de estos recortes en servicios básicos como salud y educación? Son temas esenciales. Y en temas productivos, ¿qué cambios institucionales necesitamos para lograr un uso racional de la tierra y del bosque en el país? ¿Cómo reencaminamos el trabajo de la ABT? ¿Cómo reencaminamos el trabajo del INRA? Y juntamente con estos, los de la JAM, los de hidrocarburos, etcétera. Nos compramos el pleito, nos compramos el objetivo de deforestación cero en la Amazonía que se está impulsando desde el Brasil,
deberíamos, o cómo se logra esto. ¿Cómo disminuimos realmente la deforestación? ¿Cómo dejamos de quemar millones de hectáreas cada año? ¿Cómo frenamos los avasallamientos? ¿Cómo armonizamos la producción agroindustrial con la conservación del medio ambiente? Uno de los candidatos decía, si me dan a elegir entre producción agropecuaria y medio ambiente, elijo la producción. Esa es una... O sea, entender esta relación como antagónica es el peor error que podemos cometer. Lo que tenemos que buscar es cómo se dialoga entre los dos conceptos para encaminar un desarrollo productivo racional y que además dialogue con derechos indígenas, derechos campesinos, derechos de poblaciones vulnerables, derechos de la madre naturaleza y derechos de todos nosotros como población urbana, porque lo que se hace en el campo nos afecta directamente. La deforestación, los incendios nos afectan nuestra provisión de agua aquí en la ciudad de La Paz, afecta en el nivel de agua que tiene el lago Titicaca, por ejemplo. Y poco a poco vamos a ver viendo con mayor énfasis este tipo de impactos. Entonces son temas esenciales que tenemos que exigir respuestas a nuestra clase política. Básicamente, no hay salida fácil a la crisis actual, está íntimamente ligada a la energía, al medio ambiente, a la cuestión social. Hay un riesgo enorme de que los derechos de poblaciones vulnerables como campesinos, indígenas, mujeres, niños, los derechos culturales, se subordinen por esta insistente preocupación sobre la economía, y esto es algo que hay que encarar y racionalizar. Hay que para esto trabajar esencialmente la cuestión de institucionalidad, que la hemos perdido en los últimos 20 años. Y en ese sentido, las agendas políticas tienen que tener un enfoque de desarrollo sostenible y de justicia social. Y para eso es clave que como sociedad civil, como población boliviana, podamos movilizarnos y concientizarnos sobre estos problemas, ¿no? Y exigir nuestros derechos y políticas y respuestas claras. Mil gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Creo que nos ha dado un importante pantallazo de lo que representan las ofertas electorales en un momento que también el medio ambiente, la tierra y el bosque están sufriendo los impactos ya. Ya lo estamos viendo. El año pasado más de 12 millones de hectáreas han sido quemadas y no hay absolutamente ni una persona que asuma esa responsabilidad. O en el caso de los avasallamientos, como mencionaba Juan Pablo, no hay ni una persona en la cárcel que esté pagando por violentos y agresivos avasallamientos. Entonces, estamos expuestos ante una desinstitucionalidad terrible. Ahora es el turno de Giovanna Morales. Ella también es miembro de la Fundación Tierra y ella nos va a comentar la presencia y ausencia de medidas agroambientales en las propuestas electorales, autorizaciones de desmontes y asentamientos, cambio del uso del suelo, áreas protegidas y reservas forestales, temas que no siempre están en el discurso de los candidatos. Giovanna, bienvenida y tienes la palabra, 30 minutos. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y agradecerles por este espacio y su tiempo, ¿no? Hoy voy a hablar desde la experiencia jurídica agroambiental, pero también como una ciudadana bastante indignada por esa distancia abismal entre el discurso político y la realidad agroambiental. Todos nosotros hemos visto los últimos debates donde se prioriza lo económico. Yo considero personas sin alma ambiental. Se está ignorando por completo los riesgos sociales y ambientales, lo que podría incluso empeorar la crisis del país. Pretender vender el bosque en nombre de la producción es justificar el ecocidio con un discurso progresivo. Voy a hacer un pequeño contexto sobre la crisis ambiental que se está dando a lo largo de este tiempo. Sabemos que existe una deforestación masiva, autorizaciones de desmonte, normativas agrarias, ambientales y forestales bastante desfasadas, es decir, desde el 96, pero han empezado a crearse parches que abren la expansión de la frontera agrícola
Tenemos una vulnerabilidad climática increíble. Hay una pérdida de biodiversidad y presión sobre las áreas protegidas y reservas forestales. Basta con mirar el año pasado. ¿Cuánto se quemó? 12.6 millones de hectáreas. Realmente es un dato bastante alarmante. Y nuestros políticos, ¿qué dicen? Vamos a expandir la frontera agrícola. Pero ¿por qué no toman las medidas ambientales necesarias para eso? Se siguen creando normas donde hacen una apertura de caminos, apertura para las reservas forestales, las áreas protegidas, y no se habla nada sobre este tipo de riesgos. Existe una alta vulnerabilidad climática con impactos en pueblos indígenas. La historia nos está enseñando que hay comunidades campesinas e indígenas que están migrando a la ciudad. ¿Por qué? Porque no tienen agua que consumir. ¿Y eso a qué se debe? A la explotación, a la deforestación. Existen normas que promueven el cambio de uso de suelo, desde simples instructivos, decretos y leyes. La misma ABT fomenta la destrucción y la deforestación. Y bajo este preámbulo me gustaría que nos hagamos algunas preguntas para el análisis. El cambio de uso de suelo, ¿cómo afectará al medio ambiente y la seguridad hídrica del país? Porque nadie se pone a pensar qué es lo que va a pasar en el agua de aquí en adelante. ¿Qué bosques y qué áreas y qué territorios serán sacrificados a nombre del progreso? Es decir, ¿quién decide qué vida vale menos? ¿Por qué se invisibiliza tanto a los pequeños y medianos productores, cuando son quienes más sufren los desmontes y las sequías, y quienes más hacen por mantener la diversidad agrícola? ¿Por qué nadie habla de leyes incendiarias? Llega un momento, se habla, pero después todo el mundo se queda callado. ¿Por qué el tema ambiental y forestal está ausente en las propuestas? ¿Hasta cuándo la legislación y la institucionalidad ambiental seguirán subordinadas a los intereses de la agroindustria? Eso nos lleva a una grande reflexión. Salir de la crisis económica a costa del bosque no creo que sea la solución. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis sobre el marco normativo problemático y las leyes que alimentan la crisis. Desde el 2013 se han creado varias normas. Entre ellas es la famosa Ley 337, que fomenta el apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques. Salió esta Ley 337, sale la ley, se amplía con la 502, se amplía con la 739 y se amplía por último con la Ley 952. El común general, ¿qué es? Perdonar los desmontes ilegales que se hubieran realizado hasta la gestión 2011, pero bajo un paraguas. Te perdonamos los desmontes, pero tú reforestas solo el 10% del área. Y una vez que termine el programa, vamos a hacer un análisis si realmente cumpliste o no. Terminó este programa, terminó esta ley el 2017, pero hasta la fecha no se ha verificado si realmente cumplieron o no lo propuesto. Eso implica que hay muchas propiedades podrían ser inclusive revertidas con esta norma. Tenemos otra ley que es la famosa Ley 741, los famosos PDM-20. Todo el mundo lo ha debido escuchar porque ha sido una de las leyes más dañinas para el medio ambiente. ¿Y por qué les digo? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros somos varios, acá podrían haber varias comunidades inclusive y solicitar al INRA que se nos dote una área. Supongamos que somos 20 personas y tenemos una resolución de asentamiento. Con esa resolución de asentamiento, ¿qué nos dice el INRA? Deben cumplir la función social. Perfecto. Y para cumplir la función social, ¿qué debemos hacer? Producir la tierra. Porque en tema agrario, para el INRA, tener biosostenibilidad no sirve. Entonces hay normas bastante contradictorias. Tenemos la resolución, nos vamos al ABT y con esta ley 741 solicitamos PDM-20. Pero la ley que nos dice por unidad familiar. Entonces, como somos 20 personas, 20 por 20, ¿cuánto es? Son 400 hectáreas deforestadas sin ningún mínimo resguardo legal. ¿A qué me refiero a resguardo legal? No protegen las unidades de protección de franjas ribereñas, no protegen las servidumbres ecológicas,
no se protege prácticamente nada y es una deforestación masiva. Continuamos con la ley 1098 y la 3874, que de alguna u otra manera autoriza o incentiva la producción de soya ya a mayor escala. Otra de las leyes incendiarias y más peleadas es la ley 1171, la ley de uso y manejo racional de quemas. ¿Cuál la finalidad? Que haya un perdonazo para las quemas ilegales por una parte, un lineamiento de manejo integral del fuego por otra, y un régimen de sanciones por quema y por incendios que a la fecha nunca se ha podido reglamentar. Por tanto, esta ley está vagando en el espacio. Tenemos otro decreto supremo que es la 4334. Esta ley 4334, ¿qué nos dice? Que en áreas de tierras de producción forestal permanente se permite el desmonte y las quemas. Pero nuestra ley matriz, la ley forestal, ¿qué nos dice en TPFPs? Que son áreas de bosque de manejo integrado para que se pueda regenerar. Es decir, que ya indirectamente se está haciendo un cambio de uso de suelo a esas áreas. Entonces, es bastante nocivo este decreto supremo 4334. Y a raíz de este decreto supremo se crea la ley departamental 093, que esta mañana Alcides muy bien lo decía, sobre el plan de uso de suelo del Beni, donde hay una devastación increíble en este momento, ¿no? El año pasado, a raíz de los incendios, ¿qué es lo que pasó? Se promulgó el decreto supremo 5225. Este decreto crea una pausa ambiental, pero pregúntenle a los del ABT si ahorita están cumpliendo esa pausa. Inclusive hay una medida precautoria donde paraliza, pero por detrás los directores les dicen a los funcionarios: aprueben quemas. Mientras estamos reunidos aquí hay autorizaciones de quema y Bolivia se está incendiando. Pero ¿qué dicen los políticos? No dicen nada, ¿no? Tenemos otro decreto supremo que no está en el cuadro, pero es la 5202 y la 5390, que también son bastante agresivas para el medio ambiente. La 5202 se refiere a que deja de ser reserva forestal el Choré y lo maquilla como área protegida y manejo integral, pero permite que ingresen las personas para poder deforestar. En líneas generales dice eso, ese decreto. Tenemos otro decreto que es el 5390, que lo han maquillado tan bien y tan hábilmente, lo podría decir, porque dice: vamos a manejar la integralidad del bosque. ¿Cómo se puede manejar una integralidad dentro de una reserva forestal? Y hacer un cambio de uso de suelo, ¿para qué? Para que se los otorguen derechos de deforestación nuevamente. Ahora sí voy a entrar un poco al análisis ya contextual de los temas y de los programas políticos. Esta imagen es solamente para ver si están despiertos o no. Bueno, ¿cuáles son los programas de gobierno? Yo los digo programas de gobierno sin responsabilidad y sin conciencia ambiental, porque gobernar sin conciencia ambiental es sembrar leyes en un bosque talado. Su diagnóstico parece bastante bueno en los programas que presentaron. Tienen frases cliché como proteger el medio ambiente, crear justicias ambientales, defensores ambientales, pero las propuestas en sí son bastante tristes. Los dividí por 3 fases y por similitudes. En la primera se encuentra libre, unidad, súmate, y el lineamiento común, ¿qué es lo que dicen en el tema forestal? Políticas contra incendios. ¿Qué tipo de políticas si pretenden hacer una expansión de la frontera agrícola? Sabemos muy bien que si hay desmontes, va a haber incendios. ¿Cómo van a manejar ese tipo de políticas? Emitir bonos verdes y de carbono. La historia nos está enseñando que falta mucho por estudiar y evaluar este tema. No es solamente de decir vamos a emitir bonos. Costa Rica, que ya está un poco más avanzado, aún sigue tropezando con esos conflictos. Dicen, va a haber una adecuada explotación de la riqueza forestal. ¿Cómo puede haber una adecuada explotación de la riqueza forestal si quieren hacer un cambio de uso de suelo?
si quieren expandir la frontera agrícola, ¿en qué áreas van a hacer? Porque no refieren en ninguna parte que estas leyes incendiarias que son nocivas al medio ambiente van a ser modificadas. Nos hablan sobre un plan de reforestación. Acá las personas que estudian agronomía o en temas ambientales nos dicen que la reforestación no sirve si no se hace un buen seguimiento. No hace mucho en la Chiquitanía hicieron con bombos y platinos que llevaron 100.000 plantines para reforestar. Se sacaron la foto, bien, gracias, y terminó en nada. ¿Cuánto gasto de dinero hubo? No se sabe. Los plantines quedaron en la plaza sin ser plantados. Entonces, si no se hace un seguimiento adecuado, no va a servir el tema de la reforestación. En el tema ambiental, ¿qué hablan? Creación de tribunales ambientales. Ahí, ojo, podemos caer en una contradicción. Tenemos un tribunal agroambiental que tiene competencias y también tenemos órganos administrativos que ven esas competencias. Entonces ahí de alguna manera se habla de una reestructuración normativa, pero que tampoco lo dicen, ¿no? Revisar el marco normativo ambiental, lo que ya decía, ¿no? O sea, sí es necesario. Hablan sobre los mercados de carbono, hablan sobre una justicia ambiental contra el ecocidio. ¿Cómo se puede hablar de una justicia agroambiental contra el ecocidio si se pretende expandir la frontera agrícola? ¿Bajo qué medidas, bajo qué insumos lo van a hacer? No solamente se trata de hablar bonito, ¿no? Entonces, en este aspecto, según el análisis que yo realizo, que se realiza, la crítica general y común es la pérdida irreversible de bosques. Va a haber una desertificación y desplazamiento de las comunidades rurales e indígenas masivas de aquí en los próximos años. Va a haber un colapso de ecosistemas, mayor pérdida de biodiversidad y la soberanía alimentaria va a reducir. La devastación climática va a agravar. Entonces, con esta crítica, el tema de la reproducción del modelo extractivo es bastante latente. No se pueden hacer ajustes macroeconómicos a cualquier costo social y ambiental. Tiene que haber un análisis más a detalle. En el otro bloque lo divido Morena, Andrónico y del Castillo. El lineamiento común que ellos dicen, vamos a defender los derechos de la madre tierra, creación de Sistema Nacional de Restauración, fortalecer las capacidades indígenas. Pero a mí me preocupa bastante esta retórica que ellos plantean, porque la contradicción entre discurso ecológico y alianza con agroindustria están bastante camuflados, ¿verdad? Hay avasallamientos masivos y una corrupción institucional gravemente. Entonces no se puede hablar de eso, ¿no? La historia es clara, no cumplen con lo que proponen. Es lo mismo, deforestación con corrupción. Entonces carecen de propuestas claras, muestran una debilidad conceptual y operativa, ni siquiera quieren mencionar el tema de las leyes incendiarias, están generando un cambio de uso de suelo masivo. Por una parte promueven un discurso ambiental basado en la protección de la madre tierra, pero en los hechos, ¿qué están haciendo? Mantienen y avalan leyes de los desmontes que permiten incendios sin sanciones y carece de una política ambiental real. En el último cuadro lo divido entre Johnny, Rodrigo y ADN. En el tema forestal no mencionan, y ojo que estos programas han sido evaluados en base a los programas que han remitido a la Corte Electoral. En el tema y en el enfoque ambiental, solamente uno de ellos refiere a prácticas energéticas sostenibles y no hace mayor alusión ni mayor sacrificio. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una omisión total de riesgos ambientales y forestales. Estrategias simplemente enunciativas para atraer una demagogia política. Ignoran la institucionalidad ambiental. Existe un silencio total sobre bosques, incendios y reservas. Este modelo definitivamente nos deja más zonas grises y sin fiscalización. No refieren absolutamente nada sobre manejo sostenible, análisis del uso de suelo
carente de propuestas ambientales y forestales. Esta omisión claramente denota desinterés por los desafíos ambientales y territoriales del país. Y por último, lo englobo a NGP. Dentro de su programa habla sobre un impuesto verde, habla sobre una política cero, habla sobre una reforma, pero no dice cómo, de qué manera. Habla sobre una ley de protección de cuencas. En esta parte yo lo veo bastante crítico porque dice que va a hacer una cosa, pero en la práctica, ¿cómo va a luchar contra el extractivismo? Entonces va a llegar y va a volver a seguir siendo la misma ilusión que es de antes. No refiere a normas incendiarias, y si no refiere a normas incendiarias, simplemente es una retórica más. ¿Cuáles son las reflexiones y las críticas respecto a esto? Yo los he desglosado en 4 aspectos importantes. ¿Existe ausencia de voluntad política? Sí. ¿Falta de marco agroambiental? Sí. ¿Falta una necesidad de gobernanza ambiental necesariamente? Y las propuestas insuficientes caen en la demagogía. ¿Por qué digo ausencia de voluntad política? Porque no hay unas propuestas claras para derogar esas leyes extractivistas. La ley 741, la 4334, la 5390, que solamente favorecen temas agroindustriales y el cambio de uso de suelo. Falta de marco agroambiental. No es suficiente hablar de sostenibilidad, si no va a haber una revolución normativa. Tenemos normas desde del 96. ¿Alguien ha hecho algo por cambiarlas? Ya no es acorde a la realidad. Tenemos plan de uso de suelo por departamentos que son bastante obsoletas, y las que se han actualizado son poco o nada técnicamente estudiadas. Entonces, es necesario que haya una revolución ambiental. Necesidad de gobernanza ambiental. No debemos mirar el desarrollo a costa del bosque. Evidentemente, tal vez el bosque te va a salvar a un corto plazo, 3, 4, 5 años. Pero después, ¿qué va a pasar? No va a haber bosque, no va a haber agua, y el siguiente problema va a ser el conflicto del agua. Propuestas demagógicas. Cualquier agenda ambiental debe priorizar el ordenamiento territorial y un plan de uso de suelo actualizado. El respeto, tiene que haber un respeto a las áreas protegidas. Ya nadie tiene empatía con el medio ambiente. Tiene que haber un control estricto del cambio de uso de suelo. No se puede cambiar porque simplemente a mí me da la gana. Hay instructivos de la ABT que hacen un cambio de uso de suelo contraviniendo con normas forestales. Entonces tiene que hacerse un seguimiento bastante riguroso. Generar riqueza, sí, pero preservar los recursos naturales se puede hacer. Seguridad jurídica, y sí tiene que haber seguridad jurídica sobre las reservas forestales. Como conclusión, para no cansarlos y que no me vaya a decir que estoy fuera del tiempo, ¿no? No debemos mirar el desarrollo a costa del bosque. Debemos ser conscientes y cada uno de nosotros debemos generar una empatía ambiental. Tiene que existir una seguridad jurídica sobre las áreas forestales y las áreas protegidas. Hay un marco regulatorio agroambiental, como lo decía, que está bastante desfasado y que muchos profesionales de Bolivia podrían mejorar. No es suficiente hablar de sostenibilidad si no se actúa sobre incendios, desmontes y acaparamientos de tierra. Bolivia necesita una gobernanza ambiental que no sacrifique los bosques ni los derechos comunitarios en nombre del crecimiento económico. Sin una acción decidida, las promesas ambientales seguirán siendo palabras vacías frente a la crisis que estamos atravesando. Y por último, definitivamente, Bolivia no necesita más discursos, necesita, a mi parecer, decisiones sostenibles a largo plazo. Deforestar el bosque no es la solución a la crisis. Solo cuando el último árbol esté seco, el último río envenenado, el último pez muerto, entenderemos que el dinero no se come. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Giovanna. Nos ha dejado más tiempo para las preguntas en realidad, pero a mí me gustaría también hacer algunas puntualizaciones respecto a las presentaciones tanto de Juan Pablo Chumacero, pero también de Giovanna Morales, que quedan obviamente para la reflexión. Yo creo que cuando vamos a las urnas, lo que siempre se recomienda es ir a emitir nuestro voto como ciudadanos bien informados, y yo creo que este espacio nos da y nos abre esa posibilidad. Es decir, tenemos 9 candidatos, 9 organizaciones políticas. En resumen, digamos, nos han planteado cuál es su mirada de estas organizaciones políticas respecto al tema del manejo del bosque, del medio ambiente. Hay una visión de desarrollo planteada claramente por estas organizaciones políticas. Hay un cambio de modelo extractivista en lo que están planteando las organizaciones políticas, ¿o no? Deberíamos preguntarnos, ¿es el modelo cruceño exitoso con todos estos? Es decir, la primera cosa que muchos empresarios agroindustriales nos dicen, hemos escuchado con mucha frecuencia, es: nosotros alimentamos el país, ¿no? Es una frase que nos la han estado repitiendo todo el tiempo. ¿Es así? Pero también, ¿a qué costa? Porque se habla mucho del modelo exitoso de Santa Cruz. ¿Es un modelo exitoso según los elementos que estamos viendo? ¿Cuál es el costo social? Deberíamos preguntarnos y deberíamos interpelarlos a los candidatos, a los binomios, que es algo que no se está hablando. Es decir, sí reformas en la macroeconomía, pero ¿cuál va a ser el impacto social? ¿Estamos sabiendo como ciudadanos y ciudadanas para que vayamos con voto informado a las urnas y digamos, bueno, este es el candidato? Están hablando de impacto de las medidas económicas, no, sí, y las interrogantes que obviamente nos deja aquí Giovanna respecto a, nos están planteando una gobernanza medioambiental las organizaciones políticas, o nuevamente vamos a volver al sometimiento, ¿no es cierto?, del extractivismo que tanto daño también le está haciendo al país. Entonces, como que está abierto en este momento la posibilidad de sus preguntas, que sean concretas, contundentes, claras, para que también tanto Juan Pablo y Giovanna nos puedan responder a estas inquietudes que surjan en esta sala. Entonces, ahí tienen la palabra. El compañero allá de la camisa amarilla, con corbata, por favor, lo voy a describir para que le dé el micrófono. Saco azul y pantalón negro. Muchas gracias. Directamente a Giovanna. La pregunta específica es, nos has dado ya el diagnóstico como buen médico. ¿Cuáles son los tratamientos, las soluciones o la medicina que se necesita? Me refiero específicamente a qué leyes se tienen que derogar, qué leyes se tienen que abrogar, se tienen que realizar acciones de cumplimiento o amparos constitucionales, en qué áreas, a qué instituciones y cómo vamos a ir atacando esto. Nos hemos dado cuenta de que no hay propuestas claras y obviamente hay algunas organizaciones que tienen que meditar esto durante la segunda vuelta, y yo voy a ser uno de los portavoces para que algunas organizaciones políticas puedan ampliar un poco más este tema, pero también es parte de nosotros, señores, como ciudadanos, foros políticos que vayamos o donde vayamos o tengamos contacto con candidatos, tenemos que plantear esto, porque sin biodiversidad, sin naturaleza, sin aire y agua pura, no vamos a poder ir hacia ningún lado. Vamos a reunir 3 preguntas, responden y volvemos nuevamente con ustedes. Aquí el señor, por favor, de la fila 2. Aquí luego el señor de la fila. Muchas gracias. Como paseño, preocupado, ¿no?, porque se pretende ampliar la frontera agrícola, pero y a costa, obviamente, cuando se habla a costa del bosque, cuando se habla de ampliar la frontera agrícola en el departamento de La Paz, y particularmente con miras al incremento de la producción de la soya, se mira constantemente, escucho desde que tengo uso de razón, el norte de La Paz. Y la pregunta tiene que ser clarito,
¿dónde tenemos suelos o terrenos o tierras en el norte de La Paz? El único lugar es la provincia Iturralde. Es de vocación agropecuaria o agrícola la provincia Iturralde, particularmente el municipio de Ixiamas, donde está el Parque Madidi, el mayor emporio de la biodiversidad del país. Esa es una de las preguntas, ¿no? Y la otra, yo quiero hacer un comentario que creo que tenemos lamentablemente, no de los últimos 20 años, siempre. Yo creo que tenemos que hacer una especie de reflexión profunda. ¿Cuál es el rol que juegan nuestras universidades? ¿No? Al margen, obviamente, de este tipo de fundaciones, ONGs que se dedican a este estudio, por ejemplo, de lo que es el medio ambiente, la sostenibilidad, el tema de la producción de algunos productos, como el tema de la soya, por ejemplo, ¿no? Y buscarle, pues, el punto de equilibrio, porque también necesitamos, ¿no? Porque de lo contrario vamos a tener un problema. La agricultura de sobrevivencia, ¿por qué no se realiza? ¿Por qué está mermando? ¿Por qué la gente que vive en el área rural, particularmente en el departamento de La Paz, migra a las ciudades, abandonando sus lugares de origen? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿No habrá que hacer una revisión de la inversión pública hacia los municipios? Porque el pequeño productor… Porque el pequeño productor, ¿dónde acude en primer lugar? Al Estado, es al municipio. Entonces, ¿no será que ahí tenemos que revisar algunas medidas estructurales? Muchas gracias. Muchas gracias. Para el señor, por si acaso, para el señor Chumacero. Perfecto, muchas gracias. Aquí al señor de Plomo y después vamos a ir de manera puntual, por favor. Sí, muchas gracias. Para que respondamos a otros también. Sí, voy a ser bastante breve en un pequeño comentario. A mí me parece que en el ámbito político tendríamos que elegir bien, por ejemplo, por unas 10, 20 Cecilias Requena, por ejemplo, en este tema, ¿no? Porque los demás brutos son alzamanos, traidores que han alzado su mano cochina para aprobar leyes contra nuestra población y sobre todo aquellos que han ido con ponchos y polleras han alzado su mano para aprobar varias leyes para pisotear derechos indígenas cuando deberían ellos defenderlos, ¿no? En el tema ambiental uno ve incendios, envenenamiento de aguas, ya terminó, ocurre que lo hacen con absoluta impunidad, no hay encarcelados, decían, ¿no? Yo creo que por ahí tendríamos que apuntar. Existen muertes de especies, muertes humanas, 30 años de cárcel, por ejemplo, y por todos los daños que vayan suscitando. Su pregunta, por favor. No, voy a… Entonces, vamos cerrando, por favor. Cerrando, ¿no? Tendrían que pagar y resarcir por todos los daños ocasionados, porque es un montón de platal que se gasta en bomberos, etcétera. Todos los costos tendrían que ellos erogar, muchas gracias, expropiárseles sus bienes, etcétera. Muchas gracias. Vamos a ir a las respuestas por acá, por Giovanna, que era la primera que le consultaron. Perfecto, muchísimas gracias a la respuesta que decía el compañero. ¿Cuál sería la medicina? Yo lo digo, la primera medicina sería eliminar el cáncer de la corrupción. Demasiado. Es importante. Y tiene que haber una reforma normativa ambiental. ¿Y por qué les digo el cáncer de la corrupción? Porque hay normativa forestal y ambiental que prohíbe la expansión de la frontera agrícola, pero aún así existen funcionarios que sí las aprueban. Existen decretos supremos que permiten el avance del monocultivo, como este último que salió, el Decreto Supremo 5390, que habla sobre las reservas forestales, y en ese caso el tema de Abel Iturralde. Es cuestión de tiempo para que empiecen a hacer cultivos. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra a Juan Pablo Chumacero. Gracias. Tiene vocación agrícola los suelos del norte de La Paz. Esa es la pregunta, ¿no? En realidad, y es posiblemente la pregunta que menos se hace desde el diseño de política pública.
ha habido esta apuesta para impulsar la siembra de palma africana en el norte de La Paz, y no hay ningún estudio que realmente valide o justifique o diga que en ese tipo de suelos, ese tipo de monte y de humedad y condiciones de calor, etcétera, pueda generarse una industria a partir de la palma africana. Y los impactos están ahí, pues, ¿no? Pues claramente la cosa no ha marchado. Lo mismo podemos pensar cuando se construyó el ingenio azucarero de San Buenaventura. Y en la práctica, la falta de idoneidad del lugar para la producción de caña de azúcar se ha visto, y por eso es que tienen tan poca producción, y por eso es que para que funcione el ingenio se trae caña de azúcar de otros lados, ¿no? Y ahora para ampliar la frontera con soya en el norte de La Paz es exactamente lo mismo. No hay estudios que justifiquen la creación e implantación de medidas como estas. Y encima además tenemos una serie de inversiones como la carretera que pretende atravesar toda la provincia y conectar con Pando, que va a atravesar, bueno, que pasa por áreas protegidas porque atraviesa territorios indígenas, y que vemos ya por la experiencia que cuando se abre carretera avanza la civilización, la colonización, las comunidades, y con ello el desmonte y el cultivo, ¿no? Entonces tampoco se evalúan los impactos ambientales de inversiones de esta naturaleza, que por ahí son justificadas, pero que tienen que ser encaradas también de manera que se mitiguen los impactos en términos de uso del suelo y del bosque. Y ahí entra la cuestión de acceso a la información, ¿no? Y creo que el rol de las universidades en este tipo de temas debería ser esencial, y lamentablemente no se está cumpliendo este rol. La cuestión educativa y la generación de investigación y conocimiento específico sobre cuestiones ambientales es una deuda que tenemos en el país, ¿no? Y sí me parece importante, ya que lo mencionaba, que es de la agricultura familiar, la agricultura campesina, la agricultura rural, familiar, indígena, aymara, quechua, originaria, etcétera. Bueno, las propuestas, a pesar que nos hemos enfocado en la cuestión agroindustrial, pues leyendo todas las propuestas, pues apenas ni se mencionan. Están totalmente olvidadas, subordinadas o incluidas en paquetes más genéricos, y posiblemente destinados más bien a la política local, en la dimensión municipal, ¿no? Entonces, esta es una carencia que es muy evidente también al leer las propuestas, y en la tarde escucharemos a alguien hablando sobre esto. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Aquí había una que levantó su mano, la compañera, ¿sí?, de Fucsia. ¿Quién más? Vamos a reunir 3 preguntas, aquí el señor y el señor de ahí. Entonces, adelante, por favor. Buenos días a todos los expositores, agradecida por la excelente exposición que hizo Giovanna. Mi consulta es más una reflexión en el sentido de que qué acciones legales deberíamos buscar para que no se dé curso a estas normativas de desmontes y todo aquello, porque realmente hay varias normativas que realmente hacen que de alguna forma hacen lo ilegítimo, ¿no? O sea, me refiero a de que justamente mucha gente, en virtud de esta normativa, estos decretos supremos, utilizan para hacer los desmontes, para hacer la deforestación sin pensar en las consecuencias del cambio climático y el medio ambiente. Entonces mi consulta va en ese sentido, qué acciones deberíamos tomar, y si las nuevas tecnologías, la IA y todo aquello puede ayudar a hacer una prevención, monitorear estos aspectos que son importantes, y si servirían de ayuda para establecer un plan de acción. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Aquí al señor, por favor, aquí en la primera fila. Adelante, de manera puntual. Muchas gracias. Sí, en principio felicitar a Fundación Tierra por organizar este tipo de espacios que sirven para reflexionar y para informarnos también como ciudadanos, ¿no? La pregunta para Juan Pablo. Bueno, aquí se habla de agroexportación y más se habla de Santa Cruz, obviamente, pero también se ha mencionado el concepto de seguridad alimentaria, y ahí va la pregunta, ¿no? ¿La agroindustria o la agricultura familiar
es el que garantiza la seguridad alimentaria en nuestra población. ¿Y cuál de estas actividades es que causa mayor impacto ambiental, ¿no? Y creo que las propuestas de los candidatos obviamente son muy vacíos, ninguno de ellos conoce esa realidad, entonces seguramente desde ese punto de vista habría que analizar y seguramente Fundación Tierra tiene bastante información porque han hecho investigaciones, hay que hacer enfoque en ese sentido, ¿no? Eso es mi pregunta. Muchas gracias. De la cuarta fila, por favor, el señor. Muchas gracias. Hasta ahora todo lo que se ha expuesto tiene que ver con que Bolivia no está saliendo de esa calidad extractivista que desde la colonia venimos arrastrando como país. Tengo entendido que Fundación Tierra y otras instituciones han hecho estudios alternativos y sería importante que tal vez en un evento como este se pueda presentar cuáles son las alternativas, y aquí quisiera pedirle al director, a Juan Pablo, si existen alternativas no solo de Fundación Tierra, sino de otras instituciones, incluyendo universidades, respecto a las propuestas frente al extractivismo que vivimos en todas las áreas. No solo es la agroforestería, la minería, los hidrocarburos, todas estas industrias extractivas son las que están haciendo daño a nuestro país. En ese sentido, la pregunta es si estas otras opciones alternativas que hay frente al extractivismo son viables para nuestro país, tomando en cuenta tres elementos. El papel que han jugado nuestras naciones originarias en la generación de alternativas productivas. Su pregunta. Ese, no, se estoy preguntando, ¿no? ¿Cuáles son esas alternativas que existen desde esos ambientes? Muy Segundo, las políticas de Estado referidas a todo lo que es agroexportación y todo lo que es industrias extractivas, ¿son posibles de revertir? ¿Ya? ¿Es posible revertir? ¿O definitivamente vamos a caer y solo vamos a dar parches, alguna norma por ahí que prohíba algo y no se va a cumplir? De aquí en 10 años nuestros hijos van a seguir debatiendo estos temas. ¿Qué opciones tenemos? Muchas gracias. Vamos a empezar con Giovanna. Muchísimas gracias. A lo que decía la pregunta, ¿no? ¿Qué acciones legales tomar? Bueno, si no existe una conciencia ambiental por todos los bolivianos, no se va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Tenemos que quitarnos de la idea que lo extractivo no va a ser la solución. Y como acciones legales, bueno, ya se están tomando en algunos sectores, ¿no? Presentar acciones constitucionales, acción populares, acciones de amparo o simplemente medidas precautorias para parar este desastre que se está ocasionando. Gracias, Giovanna. Gracias, Giovanna. Juan Pablo, tienes dos preguntas. La contribución del sector agroexportador a la seguridad alimentaria es algo que se toca cotidianamente, ¿no? El sector agroexportador que se presenta a sí mismo como el gran contribuyente a la seguridad y soberanía alimentaria, y desde posiciones contrarias más bien, pues en el entendido de, bueno, esa producción se va para la exportación o se va para alimentar ganado vacuno, ganado porcino y pollos, y bueno, y en la práctica no hay tal, y encima mucho peor ahora que se destina a biocombustibles. Y más bien, ¿qué pasa con la agricultura campesina, la agricultura familiar, que en la práctica pues sí contribuye directamente al sostén alimentario de todos nosotros? Es un tema muy complejo, porque hay razones para ambas posiciones. Yo creo que es una mezcla de un poco de todo, en la medida en que este tipo de cultivos también se traducen en consumos directos o indirectos, ¿no? Pero el problema es el fin, el objetivo mismo, ¿no? El sector agroindustrial apunta a exportar y a generar beneficios para aquel que lo produce, y beneficios en el más corto plazo, y sin considerar además beneficios directos para el país. La agroindustria paga muy pocos impuestos, ya lo mencionaba esta mañana. Estamos hablando de alrededor de 31 bolivianos por hectárea por año
para medianas y grandes propiedades. Pero en el Brasil, en la Argentina, estamos hablando de impuestos que superan el 25, el 30, 35%, inclusive más, sobre la producción total. Entonces, todas las políticas, toda la apuesta y además, de alguna manera, el costo ambiental que se tiene por fomentar la agroindustria en estos países, retorna de alguna manera en forma de ingresos al Estado. Y este Estado utiliza esos ingresos y establece políticas. Eso no pasa en el caso nuestro. Se ha invertido enormemente en política, en recursos, combustible subsidiado, facilidades, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de una contribución en términos de impuestos de 4, 6 millones de dólares por año, a mucho, ¿no? Y es con esto es que estamos pretendiendo reemplazar al gas. Y el gas, el 2014, generó 6.000 millones de dólares por exportación, y que entraban directo al Estado, ¿no? Porque es el Estado el que está a cargo de la industria hidrocarburífera. La minería, que ya apenas contribuye al Estado, ¿no? Porque todo se va al beneficio de las empresas y de las cooperativas, pues contribuye con 70 millones de dólares al año. Entonces, creo que esta es una dimensión a considerar también cuando se habla de contribución estatal y no solamente en la cuestión alimentaria, y que creo que es esencial, ¿no? El objetivo y cómo retorna también. Y la otra cuestión es cómo salir del extractivismo. Hace un par de años hicimos un foro justamente sobre este tema, y por ahí la principal conclusión era que es muy difícil salir del extractivismo, ¿no? Es una realidad tan contundente, tan mundialmente establecida, con una serie de lazos y de dependencias, que es sumamente complejo pretender salir de un día al otro del mismo. Pero por lo menos es esencial entender que somos parte del extractivismo y que se puede tomar una serie de medidas para que por lo menos no sea tan pernicioso, ¿no? Ir avanzando poco a poco en la medida que se desarrolla el conocimiento, las capacidades, la cuestión de inversiones, la habilitación de oportunidades, de mercados, etcétera, pues pensar en que se establezcan las condiciones de política para que el extractivismo por lo menos tenga algo de sostenible y reconozca y respete una serie de derechos de orden ambiental y social, ¿no? Y creo que este es un tema que hay que encarar sinceramente, ¿no? Porque es fácil decir, bueno, sí, vamos a salir de extractivismo y en 10 años vamos a estar produciendo robots. Pero no, este es un tema complejo que requiere un cambio estructural a nivel de sociedad, a nivel de economía, a todos los niveles, y que requiere una planificación muy a largo plazo, con inversión y con una serie de sacrificios además en el camino. Pero sí es un tema esencial a plantearse constantemente, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Yo les pediría un aplauso para tanto Giovanna y también para Juan Pablo Chumacero, que nos han hecho estas dos exposiciones y que nos llevan un poquito a reflexionar sobre la situación de cara a las elecciones y a las decisiones que vayamos a tomar. Antes de irnos, es importante recordarles que esta tarde vamos a empezar a las 2 de la tarde, se va a dar uno de los primeros ejes, va a empezar a las 2 de la tarde, más allá de la agricultura de exportación, propuestas de políticas de Estado para el sector agropecuario. Van a estar en este eje Pamela Cartagena, que es especialista en desarrollo rural, exdirectora ejecutiva de CIPCA, y también va a estar Henry Oporto, director ejecutivo de la Fundación Milenio. Ellos van a estar con dos precisiones de este eje temático, y posteriormente estará Gonzalo Colque de Fundación Tierra a las 15:30, ¿no? O más o menos a esa hora, con pautas para reformas del sector agropecuario y políticas del Estado para el desarrollo económico. Entonces, a las 2 de la tarde les esperamos en este mismo lugar, y ahora hacemos una pausita. Muchísimas gracias por su gentil atención.